Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a este nuevo curso de CorelDRAW. Y en este curso vamos a comenzar con este primer video tutorial de reconocimiento del programa. Lo primero que vamos a hacer es ubicarnos donde se encuentra el programa, el icono para poder abrirlo, y vamos a hacer un doble clic. Próximamente vamos a visualizar que se nos está abriendo nuestro programa CorelDRAW. En mi caso, tengo la versión X7. ¿Por qué utilizo esa versión? Bueno, básicamente porque es la versión que más me gusta porque no pesa nada, me funciona de 10, es muy rápida y decidí seguir utilizando esta versión porque he probado con otras versiones que me alentaba mucho la computadora o no me agradaba mucho algunas herramientas, así que volví al Corel 7. Pero cualquiera funciona perfectamente y además básicamente el programa es el mismo, lo único que modifica son algunas características que hace referencia a la ubicación de ciertas herramientas, pero básicamente es eso, no hay diferencia entre un programa y otro en general. Así que se puede trabajar con cualquier versión y está perfecto. En mi caso les recuerdo es el CorelDRAW X7. Bien. Lo primero que vamos a visualizar es que tenemos una primer pantalla de inicio, luego de hacer doble clic sobre el icono como les acabo de mostrar, donde podemos visualizar que tenemos la opción de documento nuevo, nuevo con plantillas, abrir recientes, abrir otro. ¿Qué quiere decir? Si yo ya tengo un documento con el cual estoy trabajando, puedo directamente ir a abrir recientes y buscar ese documento con el cual ya comencé a trabajar en un momento anterior. Por ejemplo, podría abrir cualquiera de estos, pero bueno, en este caso no es la idea de este primer tutorial porque quiero hacer un repaso general del programa. Entonces lo que vamos a hacer es ir directamente a documento nuevo. Podemos visualizar que se nos va a abrir una primer pantalla o ventana de Corel donde podemos seleccionar las características que deseamos que tenga nuestro documento. En este caso le podemos seleccionar un nombre. Yo lo voy a dejar como está, lo voy a dejar sin título. Podemos seleccionar el tipo de destino preestablecido y luego acá en el sector donde dice tamaño tenemos la opción de seleccionar cualquier otro tamaño, pero lo voy a dejar en una 3. Voy a explicar algunas cosas sencillas y básicas del programa en caso de que algunas personas no manejen lo básico. Para poder generar los cambios pertinentes, en este caso, si yo quisiera modificar el tamaño de la hoja, simplemente me voy a posicionar donde hay una flechita, voy a hacer un clic, botón izquierdo del mouse, y se me va a desplegar esta ventana donde con esta barra, si hago un clic y me deslizo hacia abajo y hacia arriba, puedo seleccionar el tipo de tamaño de hoja que va a tener mi archivo. En la característica donde dice anchura y altura son las medidas. Estas medidas se van a modificar de acuerdo al tamaño de hoja que yo seleccione. Por ejemplo, voy a hacer un clic, botón izquierdo del mouse, selecciono la hoja A4 y podemos ver que automáticamente se modificó las medidas de la hoja. Ahora, a mí me gusta trabajar en centímetros, aunque algunas personas consideran que más preciso es trabajar con milímetros. Pero en mi caso, como trabajo medidas muy estándar y muy precisas, yo directamente voy a hacer un clic y voy a buscar la opción donde dice centímetros y voy a modificar esa medida. Muy bien. Ahora, podemos observar que tenemos dos botones donde vemos dos rectángulos. Nos va a indicar la posición de la hoja. Si yo quiero que la hoja esté de modo vertical, voy a seleccionar el modo vertical. Y si quiero que esté el modo horizontal, voy a hacer un clic, botón derecho, seleccionar el modo horizontal. La selección de la hoja la podemos visualizar con un recuadro sobre el mismo botón. Número de páginas. En este archivo de Corel es como si fuera, por ejemplo, un archivo de un documento de Word.
yo puedo tener una página, 2 páginas, 3 páginas o puedo tener la cantidad de páginas que desee. En mi caso directamente le voy a poner solo una página, así que tenemos dos formas de hacer eso y es primero seleccionando la flechita que podemos visualizar, clic botón izquierdo hacia abajo, o si le quiero aumentar la cantidad de hojas, clic botón izquierdo hacia arriba. O más simple, seleccionamos como si seleccionaríamos un texto en Word, por ejemplo, y con el teclado le ponemos el número de la cantidad de hojas que va a tener este archivo. Muy bien, continuemos con el sector de modo de color principal. En este casillero les voy a pedir que presten mucha atención porque voy a explicar algo muy importante y muy básico. Podemos visualizar que si yo hago un clic, botón izquierdo del mouse, vamos a ver que tenemos dos opciones de color, RGB, CMYK. CMYK significa cian, magenta, amarillo y negro. Y RGB es rojo, verde y azul. Ahora bien, ¿cuándo utilizamos un modo de color u otro modo de color? Cuando nosotros queremos diseñar un documento que luego lo vamos a mandar a imprimir, siempre les recomiendo que utilicen el modo CMYK. ¿Por qué? Porque los colores CMYK son los mismos colores que van a tener los toners de las impresoras láser de una imprenta o gráfica, por ejemplo. Entonces, los colores que yo voy a visualizar dentro de mi pantalla van a corresponderse más a lo que se va a imprimir. Sin embargo, si yo, por ejemplo, elijo RGB, los colores que yo visualizo en mi pantalla van a ser más brillantes y más luminosos, lo cual a la hora de imprimir ese archivo no se va a corresponder mucho. ¿Por qué? Porque las impresoras láser no tienen tinta, tienen toners, que son como unos polvos, y los colores no son tan saturados y tan brillantes como una impresora manual que uno puede tener en la casa, como si fuera, por ejemplo, una impresora a chorro tinta Epson. Las impresoras a chorro tinta, los colores son más brillantes y más luminosos. Entonces, a la hora de crear un archivo, si lo voy a imprimir en mi casa, no va a haber problema porque los colores van a salir brillantes y luminosos. Pero si ese archivo lo voy a mandar a imprimir a una gráfica, va a haber bastante diferencia en lo que yo veo en el monitor y lo que sale impreso. Así que la recomendación que siempre les doy es la siguiente, que si el archivo es para imprimir en impresora láser, el archivo preestablecido esté como CMYK. Ahora, si el diseño que ustedes están creando es para subir a las redes sociales, mi recomendación es que sea RGB. ¿Por qué? Porque el archivo en RGB, como tiene un canal menos, es mucho más liviano, entonces a la hora de subirse va a pesar menos y además los colores en RGB se van a visualizar más o menos igual en la pantalla de mi computadora o en cualquier otro dispositivo. Entonces no va a haber problema. Se va a visualizar muy bello, muy luminoso y los colores brillantes. Ahora, haciendo un apartado con respecto al tema, si lo que ustedes van a realizar es un diseño que luego se va a mandar a sublimar, también la recomendación es que elijan el modo RGB. ¿Por qué? Porque las tintas de sublimado, las impresoras de sublimado, los colores son más brillantes. Entonces, a la hora de poder imprimir, vamos a poder visualizar lo que se sublima, que va a tener un poco más de coherencia y correspondencia a lo que yo veo en mi monitor. Entonces, resumiendo, si el archivo es para imprimir en impresora láser, en una gráfica o en una imprenta, seleccionamos el modo CMYK. Si el archivo es para sublimar, para estampar sobre tela o sobre alguna taza o algún otro elemento, seleccionamos el modo RGB. Y si el archivo y el diseño que vamos a crear es para divulgar en las redes sociales, seleccionamos el modo RGB. Si lo que vamos a imprimir lo vamos a imprimir con una impresora manual en nuestros hogares, ahí podemos seleccionar el modo CMYK porque les recuerdo que los colores van a salir brillantes y luminosos.
Cerrando el tema del modo de color, pasamos a la resolución, en el cual siempre vamos a dejar seleccionado la resolución de 300 píxeles, que es la mejor calidad que podemos estar trabajando en este programa. Luego no vamos a modificar más nada, lo dejamos todo como está y vamos a ir a aceptar. Ahora sí, en el próximo video tutorial vamos a explicar un poco más sobre el primer pantallazo del programa para empezar a entender cómo se trabaja, qué herramientas tenemos, cuál es nuestro espacio de trabajo, de qué consta el programa, cómo funciona y vamos a ver todos esos detalles paso a paso y poco a poco para poder de a poquito ir perdiéndole el miedo a este hermoso programa de diseño vectorial. Nos vemos en un próximo video.